Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Peugeot 208. La gama de motores del Peugeot 208 se inicia con los motores básicos 1,0 y 1,2 VTI, PureTech de 68 y 82 CV, y más tarde 110 CV en el 1,2. Tienen 3 cilindros y un rendimiento pobre, pero se consideran muy fiables, y el 1,2 tampoco tiene vibraciones. Hasta 2015, también se utilizaban los motores 1,4 y 1,6 VTI con cadena. Suelen ser conocidos por problemas con un tensor de cadena defectuoso, pero su sustitución no cuesta mucho, siempre que reaccionemos a tiempo y no subestimemos los molestos ruidos alrededor del motor. En las variantes más potentes, el 208 también funciona con el 1,6 THP, que alcanza los 200 CV GTI. En cuanto a los diésel, están prácticamente libres de fallos y se conforman con pequeñas cantidades de combustible. Los motores 1,4 a 1,6 HDI, EHDI, más tarde Blue HDI, tienen más de 100 CV de potencia y son sorprendentemente vivaces. Las cajas de cambios manuales son de 5 o 6 marchas. Las cajas de cambios de 5 marchas tienen una base de diseño de los años 80, cambios menos precisos y una desviación significativa en las posiciones finales. El diseño ha demostrado ser sólido, fiable y duradero. La caja de cambios manual de 6 marchas, por el contrario, tiene un diseño mucho más moderno, lo que significa cambios de marcha más sencillos y mucho más precisos. Muy raramente se encuentran vehículos con cajas de cambios robotizadas, 1,2 VTI, 1,4 EHDI y 1,6 EHDI de 68 kilovatios. Para el motor 1,6 VTI, también existía la opción de una caja de cambios automática clásica de 4 marchas, algo que rara vez se encuentra. En general, el Peugeot 208 se puede calificar de vehículo de sólida fiabilidad, sobre todo en las versiones más sencillas con motores menos potentes. Al principio, la electrónica resultaba aburrida, pero se ha solucionado y rara vez se producen problemas, incluso en los primeros años de producción. El vehículo está muy bien protegido contra la corrosión, a excepción del tubo de escape. La parte trasera, a veces los soportes, no tienen una vida útil tan larga, especialmente para vehículos a gasolina que suelen recorrer trayectos cortos. En los motores diésel que se utilizan en la ciudad, se forman depósitos en el filtro DPF y en la válvula EGR. El vehículo no puede realizar una regeneración eficaz del filtro mientras conduce en la ciudad. Si la regeneración no se realiza a tiempo, el filtro puede obstruirse irreparablemente, lo que genera altos costos de reemplazo. En los motores diésel 1,4 y 1,6 EHDI fallan las electroválvulas del turbocompresor. Con los motores diésel 1,4 HDI, cada vez más propietarios se quejan del rápido desgaste del embrague. En algunos motores diésel 1,6 EHDI, los conductores se quejan de un golpeteo al arrancar el motor. El problema suele solucionarse reprogramando la electrónica del motor, que es la encargada de gestionar los inyectores. En los motores 1,4, 1,6 VTI y 1,6 THP, suele haber un problema con la transmisión por cadena de distribución y, a veces, con un tensor hidráulico débil. Además de un mayor ruido de traqueteo, un funcionamiento irregular, la falta de voluntad del motor para tirar y la luz de advertencia de avería del motor, aparecen holguras excesivas en el mecanismo de distribución y se envía información incorrecta desde el sensor de posición del elemento del motor a la unidad de control del motor. Si no se hace esto, puede provocar que la cadena salte, lo que en algunos casos provoca un mal funcionamiento del motor. Los motores de gasolina VTI, 1,4, 1,6 VTI, pueden experimentar ocasionalmente un problema con la válvula solenoide VVT del mecanismo de sincronización variable de válvulas, que, además de la luz de falla del motor, se indica mediante el apagado del motor, pérdida de potencia o aceleración repentina. También hay una falla de la bobina, que se manifiesta por un funcionamiento desigual del motor, sacudidas, mal arranque, etc. El reemplazo temprano de las bujías ayuda a prevenir la falla de la bobina. Se recomienda conducir después de 50.000 km como máximo. Se recomienda reemplazar las bujías después de 30.000 km si conduce con más frecuencia en rutas cortas, por la ciudad. Si el motor está problemático, el sensor de posición del árbol de levas también puede estar defectuoso.
Ocasionalmente, el encendido de la luz del motor y el aumento del consumo se manifiestan por una sonda lambda defectuosa, que se ha reportado como un mal funcionamiento más frecuente en vehículos utilizados en rutas más cortas. En el motor 1,6 THP, con el tiempo se produce una excesiva deposición de hollín, especialmente en la admisión y en las válvulas de admisión. Esto se debe a la recirculación de gases que contienen partículas de hollín, así como a la neblina de aceite que penetra a través del sistema de admisión a través del sistema de ventilación del cárter, así como alrededor de los segmentos del pistón, que se caracterizan por una construcción fina y una baja presión para la menor pérdida de fricción. Dicha neblina de aceite luego se carboniza y produce hollín en el motor. Además de en las válvulas de admisión y succión, el hollín también se deposita en la cámara de combustión. Junto con los depósitos en las válvulas de admisión, los depósitos de hollín en la cámara de combustión provocan la llamada combustión detonante. De hecho, cuando el motor está en marcha, se calienta gradualmente hasta una temperatura alta y hace que el combustible inyectado se encienda. El sensor de detonación detecta estos eventos y envía un pulso a la unidad de control, que a su vez reduce el ángulo de encendido para evitar la detonación. La mezcla de combustible se enciende y se quema más tarde y no transfiere toda su energía. Como resultado, cada vez hay menos potencia y un mayor consumo. A largo plazo, se produce un problema de combustión por detonación, se rompen los pistones y se daña el motor. Las versiones más débiles, 115 kilovatios, se ven afectadas por la formación de más hollín. Las versiones más potentes, 147 kilovatios y 153 kilovatios, tienen tiempos de apertura de válvulas variables en el lado de escape, lo que modifica significativamente las características del flujo de gases de escape, lo que da como resultado una formación de hollín significativamente menor en los conductos de admisión y las válvulas. Como medida preventiva contra la creciente formación de hollín, se recomienda añadir aditivos de limpieza de calidad o, mejor aún, añadir un aditivo de combustible prescrito por el fabricante. Además de limpiar, este aditivo también elimina la deposición de carbonilla. Sin embargo, es importante que este aditivo se utilice regularmente, se recomienda cada 5 depósitos, ya que su uso una vez o durante un corto periodo de tiempo no tiene un efecto significativo. Con un motor muy sucio, este tratamiento de limpieza no tiene ningún efecto. Desde el punto de vista de la conducción, es aconsejable utilizar el motor para viajes largos y no conducir a menudo a baja velocidad. Conducir en rutas cortas con el motor frío aumenta la producción de hollín. También es importante cambiar el aceite después de 15.000 kilómetros, un año, en caso de viajes más frecuentes en la ciudad con sobrecarga, versiones más fuertes, incluso antes. En ocasiones, en los motores 1,6 THP se produce un problema con un sensor de temperatura del refrigerante defectuoso, lo que hace que el motor no alcance la temperatura de funcionamiento. A veces, el termostato completo no funciona junto con el sensor. A veces, el control del turbocompresor eléctrico, motor, provoca una reducción de la potencia del motor. En el caso del 208 GTI, el motor 1,6 THP puede tener una carcasa del turbocompresor agrietada, lo que supone una pérdida de potencia que solo se puede solucionar cambiando la turbina por otra. Con un kilometraje mayor, se aplica a todos los motores, también se produce una fuga de refrigerante. Esta fuga se debe principalmente a una bomba de agua con fugas, desgastada. En el caso de los motores diésel, se recomienda repostar con diésel y cambiar el filtro de combustible con regularidad. Cuanto mayor sea el contenido de impurezas en el combustible diésel, menor será la cantidad de impurezas en el filtro de combustible, lo que se traducirá en una menor aceleración o pérdida de potencia a velocidades más altas. Por supuesto, un mayor número de impurezas también supone un riesgo para los inyectores, que pueden obstruirse, lo que provocaría un arranque difícil o un mal funcionamiento del motor. A menudo, una limpieza profesional del inyector ayudará, pero a veces la limpieza no servirá de nada y será necesario sustituirlo. En el 1,6 HDI, debido a un diseño inadecuado del cárter de aceite, no se pueden vaciar todos los depósitos, por lo que se recomienda cambiar el aceite con mayor frecuencia, máximo 15.000 kilómetros mejor que 10.000 kilómetros, y de vez en cuando, al menos una vez cada 100.000 kilómetros, desmontar y limpiar adecuadamente el cárter de aceite.
De lo contrario, los depósitos que quedan en el fondo del cárter ensucian el aceite nuevo, lo que tiene un efecto perjudicial y provoca un desgaste más rápido del motor y de los componentes. Un mayor kilometraje en los motores diésel puede significar un uso excesivo de los inyectores, lo que da como resultado un ralentí irregular y más ruidoso, un peor arranque en frío, un rendimiento deficiente, máxima potencia, exceso de aceite y caídas. Con un mayor kilometraje, también debe prestar atención a la vibración excesiva en ralentí, al arranque injusto del embrague para arrancar o al ruido a baja velocidad. En este caso, lo más probable es que el culpable sea un volante flotante demasiado desgastado. En el caso de un motor diésel, la vida útil del filtro de partículas, FAP, varía según el uso que se le dé al vehículo, pero suele rondar los 200 a 250,000 kilómetros. A veces la vida útil del filtro es más larga, pero otras veces es más corta, sobre todo si se conduce con más frecuencia por carreteras cortas, cuando el filtro no se regenera bien. El funcionamiento del circuito EGR, el sistema de inyección, el turbocompresor y el propio motor afectan a la vida útil del filtro. Los problemas con el filtro suelen producirse al encenderse el testigo y poner el motor en modo seguro. La proximidad del fin, obstrucción, del filtro DPF suele notarse con un aumento de la frecuencia de regeneración junto con un ligero aumento del consumo. También hay que tener en cuenta que el filtro FAP necesita un aditivo especial para su funcionamiento, que se complementa tras unos 80 a 100,000 kilómetros. En el caso de las cajas de cambios robóticas, además de un desgaste más rápido del embrague, también se requiere la intervención del servicio técnico. La recalibración del mecanismo de cambio que se rompe por el desgaste gradual. Un ataque importante puede provocar un fallo mecatrónico, así como un recorrido excesivo de los cojinetes o engranajes desgastados, así como una cantidad excesiva de chatarra en el aceite. Delicado pulimento para coches sobre los baches de escoria de la carretera. Para las versiones de 3 puertas, preste atención al funcionamiento del mecanismo del asiento delantero, que puede romperse debido al uso frecuente. En versiones anteriores, aumentaron los problemas con el manejo de la interfaz multimedia, imposibilidad de control a través de la pantalla táctil, Bluetooth, mala recepción de radio, mala recepción de GPS, etc. Problemas que se eliminaron en gran medida con la actualización del software en 2014. El intervalo de cambio de aceite lo especifica el fabricante en 25.000 kilómetros o un año, lo que ocurra primero. Sin embargo, se recomienda acortar el intervalo de reemplazo a un máximo de 15.000 kilómetros, un año, en caso de conducción más frecuente en la ciudad o mayor carga hasta un máximo de 10.000 kilómetros, un año. Los motores de gasolina 1,0, 1,2 VTI y 1,2 PureTech tienen una correa de distribución con un intervalo de reemplazo de 180.000 kilómetros, 10 años, y el diésel HDI hasta 240.000 kilómetros, 10 años. Sin embargo, se recomienda cambiar la correa de distribución a un máximo de 160.000 kilómetros, 8 años. Los motores 1,4 VTI, 1,6 VTI y 1,6 THP tienen cadenas como mecanismo de distribución que no tienen un intervalo de reemplazo establecido y cambian solo en caso de problemas, traqueteos, etc. El filtro de aire debe cambiarse como máximo después de los 30.000 kilómetros, aunque mejor con cada cambio de aceite. El filtro de habitáculo se cambia cada año y el filtro de combustible se recomienda cambiarlo cada 50.000 kilómetros en el caso de los motores HDI. En el caso de los motores de gasolina, se recomienda cambiar las bujías a más tardar después de los 50.000 kilómetros, lo que elimina el riesgo de dañar las bobinas.